Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí y a todos los que están en Extremi, que no me había dado cuenta que había gente fuera. Muchísimas gracias al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Ecovalia, por darme la oportunidad de intervenir en este acto. Creo que todo lo que es transmitir la cultura y todo lo que es transmitir el conocimiento y la experiencia, pues me parece importantísimo, ¿no? Porque realmente de ahí es de donde aprendemos, de dónde crecemos y de dónde nacemos, ¿eh? Yo soy Cristóbal Aránega, yo nací aquí en un pueblo de al lado, en Chirivert, y aquí empecé a desarrollar mi empresa dentro del ámbito de la agricultura ecológica siempre. Al principio fue muy difícil porque la gente era reacia. Yo me acuerdo que empecé arrendando la finca de un médico que le gustaba mucho la caza. Y bueno, y lo que le molestaba es que se morían los pollos de perdiz, pequeños. Y entonces yo le demostré que conforme iban cayendo los pulgones de los almendros, se iban muriendo los pollos de perdiz. Y vio pollos muertos. Y a partir de ahí empezó a cambiar la mentalidad. Una trayectoria de 27 años en agricultura ecológica en la que hemos avanzado y hemos desarrollado y hemos vivido distintas etapas. Ninguna ha sido fácil, pero han sido distintas, ¿no? Pero siempre, lo importante es que siempre se ha ido avanzando. Actualmente hemos desarrollado varios proyectos. Nosotros nos extendimos después a Castilla-La Mancha, donde desarrollamos un proyecto que era MGIS Prunotec, Modelos de Gestión Integral Sostenibles. Y sobre todo estamos trabajando muchísimo ahora mismo con inversores, sobre todo por el secuestro de carbono. Es una cosa muy importante que hoy día las multinacionales, como la primera petrolera del mundo, ahora mismo de Dubái, nosotros estamos trabajando con ella y sobre todo estamos trabajando en proyectos de secuestro de carbono. Eso desde una base de agricultura ecológica siempre, ¿no? Aquí al final la madre es la agricultura ecológica. A partir de ahí nadie sobra ni nadie estorba, todo el mundo aporta. Llamémonos agricultura regenerativa, agricultura agroforestal, agricultura biodinámica, lucha integrada. Me da igual que sean gargos que podencos, amigos. Lo importante es que cacen. Y todo aporta. En nuestro mundo, por centrar el tiro un poco, nosotros venimos de una tierra de condiciones edafoclimáticas limitantes, como todos sabéis. Un suelo calizo, poco suelo, poca lluvia. O sea, no voy a decir de secano extremo, voy a decir de secano rabioso, que es mucho más. Y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí. Entonces, cultivar en esas condiciones de secano rabioso, requiere conocimiento. Y es verdad que hemos aprendido muchísimo. Nosotros aprendimos en un momento dado que ya bastaba de hablar, que había que pasar a la acción. A partir de ahí, yo, como muchos de aquí sabéis, fui fundador y primer presidente de Alvelar, que hoy es el proyecto de restauración de suelo y paisajes más grande de Europa. Ahí hemos demostrado muchas cosas sobre cubierta vegetal, sobre suelo, sobre mejora de erosión, cosas que todos tenéis acceso, ¿no? Luego, desde Crisara y desde MGIS Prunotec, hemos desarrollado otros proyectos que también tenéis acceso, pero que no los voy a poner aquí porque tardaríamos muchísimo. Uno de ellos, por centrar de nuevo el tiro, es que estamos trabajando en pistacho y almendro. Somos especialistas en leñosos, porque aquí todos no podemos saber de todo, o no debemos saber de todo, ojalá. Pero nosotros somos especialistas en leñosos, principalmente en almendro y en pistacho. Colaboramos y tenemos, lo digo, por si alguien necesita información, que me la pida. Nosotros trabajamos con el IRTA de Lérida, con el CEBA-CSIC de Murcia, con todos los centros de investigación para la mejora de genotipos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mejor opción que puede tener la agricultura ecológica es genotipos de árboles que sean resistentes a plagas y enfermedades.
Eso es lo primero de todo. Esa elección vale más que el sudor de media vida de cualquier agricultor. Eso es importantísimo. Luego trabajamos con el IFAPA de Córdoba, que es el centro de referencia de fruticultura mediterránea, ¿no? No trabajamos con otro porque es el centro de referencia. ¿Y eso para qué? Para implementar, para demostrar actuando en campo. Desde ahí podemos pasaros información cuando queráis, ya mi número de teléfono lo doy, estoy abierto para al que le interese una cosa u otra, porque realmente no podemos hablar de todo. Cada uno le hablaremos de lo que le interese y le daremos los resultados de lo que le interese. Colaboramos con el IFAPA en un ensayo de poda, con la variedad más importante de la zona, que es Guara. Distintos tipos de poda. Poda de reconducción, poda técnica, poda tradicional, y tenemos resultados. Ya, resultados rigurosamente científicos. Trabajamos con el IFAPA también en otro ensayo en tema de fungicidas. ¿Qué tipo de fungicidas? 9 ensayos de distintos fungicidas en agricultura ecológica, que también podemos pasaros resultados. Trabajamos en un campo de experimentación de pistacho en secano y replicado en regadío, donde ya tenemos bastante resultados y también os podemos invitar a verlos. Luego desarrollamos un proyecto muy importante que también tenemos resultados con también el IFAPA, Tecnova, la Fundación Tecnova, Centro y distintas empresas, un proyecto, un CDTI de 3 años, que era el desarrollo de herramientas biotecnológicas para la implantación del pistacho en toda el área mediterránea, donde salió un resultado extraordinario y se consiguió demostrar que con la implantación de aromática la fauna auxiliar podía reproducirse dentro de la parcela. Eso, digamos que es lo más relevante que podemos contar de ese proyecto. En fin, son distintos proyectos que ya os digo que según interese, pues estamos a vuestra disposición. Y estoy a vuestra disposición y como colaborador con los centros de investigación, ellos también os lo pueden pasar. Simplemente decir que existen, que la transferencia de tecnología y conocimiento está encima de la mesa y que eso es fundamental. Y que, bueno, que cuando haya que tomar una decisión que vale más que la sudor de media vida, que se pregunte, que no se tome la decisión en el bar, que son los sitios de investigación hoy. Yo he hecho esto y yo he hecho lo otro y me ocurre esto y me ocurre no. Vamos a ser coherentes y pragmáticos en nuestras decisiones, ¿no? Porque existen datos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos, pero existen. Mira, yo, por dar 4 pinceladas sobre todo estas experiencias, también tenemos experiencias de Alagua, que acabamos de acabar ahora mismo el proyecto, un proyecto donde se ha trabajado con variedades, por un lado, con polímeros, por otro, para mejorar la estructura del suelo, con cubiertas vegetales. Alagua es un proyecto donde también han participado Albelal, Crisara, el IFAPA, y ya tenemos resultados. Hay un montón de cosas que están encima de la mesa y que se pueden cuestionar, porque, hombre, los territorios son distintos indudablemente. Y las cosas son distintas y ocurren de distinta manera según el clima y dentro de una misma región, dependiendo de la orografía del terreno y hay muchísimos parámetros que tenemos que determinar. Hay una cuestión que es fundamental. Yo voy a decir 4 cosas que de verdad son coincidentes con todo. Nadie puede cuestionar ya lo del cambio climático, es verdad, pero más que cambio climático, y dentro del cambio climático hay una cosa que sí es indiscutible. El cambio climático, lo otro es todavía más indiscutible, que es el calentamiento global. Eso lo estamos viendo todos los días. Hay más temperatura. Aparece el gusano cabezudo, crece la procesionaria del pino,
el perro le pica el mosquito de la leishmaniasis por el cambio climático que antes no existía. O sea, están ocurriendo cosas distintas, ¿no? Eso es incuestionable. Y en cuanto a la agricultura, en cuanto a nuestra agricultura, tenemos que pensar que no es que llueva menos, que no es que cada vez haga más calor, no solamente eso. Tenemos que pensar que llueve de forma distinta. O sea, estamos en un proceso que ese calentamiento global nos está haciendo dana o sequía. Y eso es lo que tenemos. Entonces, como agricultor, porque principalmente os tengo que hablar aquí en esta charla como agricultor. Agricultor desde que iba con mi padre con 14 años al campo. Agricultor que hoy pues tenemos alrededor de 900 hectáreas en agricultura ecológica, entre arrendamiento y propiedad. Como agricultor, ¿qué puedo decir? Pues que cada vez tengo menos tierra de la que heredé de mi abuelo, pero no en la superficie catastral, sino en la superficie. ¿Por qué? Porque cada vez se va más tierra. Entonces, hay cosas que puedo remediar y cosas que no puedo remediar. Si corto una rama mal cortada de un árbol, sale otra. Pero la tierra que se me va no vuelve. Y esas cuestiones es lo que tenemos que mirar. Estaba diciendo que la erosión es un tema que tenemos muy importante encima de la mesa porque no se ve, cuando labras lo tapas, pero tiene 1 centímetro menos de tierra. 1 centímetro. Creo que la escalofriante cifra de 1 centímetro de tierra era 15.000 kilos de tierra. Inapreciable con la vista. Que habían bajado y ya no subían. En 1 hectárea. Entonces, son datos que muchas veces, pues, es como la microbiología del suelo que decía mi compañero de la materia orgánica. Todo lo que la gente no ve no se lo cree, pero existe, ¿no? Entonces, nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Ahí existe la cuestión de que ¿qué más me da a mí lo que llueva? Y eso tenemos que pensarlo. ¿Qué más me da a mí que caigan 200, 300, que 1.000 litros? Hombre, no me da igual si se lleva a Valencia. Eso sería inhumano. Pero ¿qué más me da a mí como agricultor? A mí lo que me importa es lo que se quede en mi tierra de lo que cae. Lo demás no me importa. Igual que si una empresa factura 500 millones de euros y otra factura 1 millón. Si al del que factura 1 millón le quedan 500.000 euros y el otro tiene pérdida, ¿a mí qué más me da lo que facture? ¿Qué más me da a mí el agua que caiga del cielo? Para eso, ¿qué puedo yo hacer para mejorar la capacidad de infiltración de mi suelo? Pues mira, lo que ha dicho Biofarco, aplicación de materia orgánica, trituración de restos de poda, un montón de prácticas, cubiertas vegetales, un montón de prácticas que pueden ser beneficiosas. Pero hay una cosa que no está haciendo la gente y es lo que mejor resultado está dando, para mí, como agricultor, que es el laboreo sostenible. Y el laboreo sostenible, porque aquí siempre hablamos de Juan o Juanillo, hablamos de cubierta vegetal sí o cubierta vegetal no. Mire usted, depende. Si tiene usted un suelo arenoso o si tiene usted un cultivo de olivo, sí. Si tiene usted un cultivo de almendro y son pequeños, no puede hacerlo total, porque es competitivo. Hay que hacerlo en el centro y después se lo trae usted al otro lado. Esas son cuestiones que habrían que mirarlas con los ensayos que se han realizado, indudablemente. Pero el laboreo sostenible simplemente se trata de coger un ripper, que son los topos de toda la vida, y a 1 metro de profundidad, entre 80 y 1 metro, a contracorriente del agua y en el centro de la calle, porque nunca te puedes pegar a las orillas porque romperías los sistemas radiculares, pegar 3 pinchazos a 1 metro cada uno, no un ripper con 5 rippers, porque eso lo que hace es romper el suelo,
arrastrar la cubierta vegetal y lo que hace es que se compacte de nuevo. Con 3 rippers a 1 metro, pinchazo en el centro de la calle. ¿En qué fecha? Pues a partir de septiembre. Eso es un ABS. Cuando empieza a correr el agua, cada pinchazo va frenando y el agua se queda en la parcela. Es más, no hace tanto que después de hacer un montón de prácticas en una finca, hicimos eso, dice el hombre, hacía 30 años que no nacía una fuente y ha vuelto a nacer, abajo. Hombre, porque la fuente dependía de toda el agua que retenía el cerro, que ya no retenía ninguna, porque se te estaba yendo. Y fue con los pinchazos de los ripes. Y aquí muchas veces cuestionamos, ¿sí o no? Pues mira, pues hay cuestiones que son simplemente diferentes y que parece que es un delito laboral o que parece que la cubierta vegetal va a solucionar la historia del mundo. Pues no. Por ejemplo, nosotros hemos tenido cubiertas vegetales en tierra arcillosa y se nos ha venido todo abajo. Y sin embargo, en tierra arenosa han ido estupendamente. Entonces, si yo tengo los árboles a 8 metros y los sistemas radiculares de esos árboles jóvenes están en donde la sombrilla, digamos, el paraguas gotea, imaginaros que el árbol es un paraguas, hasta ahí llega, ¿qué problema tengo yo de meter una cubierta vegetal en medio? Pues ninguno, si no es competitiva. Ahora, si lo invierto y la abro en medio y lo dejo en la línea de los árboles, pues lo estoy haciendo simplemente al revés. Simplemente al revés. Esa es una cuestión. Cubierta vegetal, laboreo sostenible y luego también el tema de curvas de nivel. A la hora de labrar, aquí hubo un momento en el que de verdad pensamos en hacerlo todo recto, todo derecho, como si los tractores no llevaran volante. Y fíjate que cuando los tractores no llevaban dirección asistida, dábamos vueltas, ¿no? Y si le das careo a un burro, hace la curva de nivel, porque el burro, por su propia, por no hacer el esfuerzo, por lo que hace irse por la línea. Si es que al final somos peor que eso, porque cogimos tractores de 200 caballos y plantamos recto y lo rompimos todo. Entonces, la curva de nivel es otra cosa que de verdad da un resultado extraordinario frente a lo que es la capacidad de infiltración del suelo, porque al final lo que vengo a decir, ¿qué puedo yo hacer como agricultor? ¿Puedo cambiar la forma de llover? No. ¿Puedo cambiar el clima? No. Pero ¿cómo me adapto? ¿Cómo puedo aumentar mi cuenta bancaria en renta per cápita de agua en el suelo por agricultor? Que es una suma enorme. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues haciendo estas prácticas, ¿no? Es igual que cuando nos deprimimos pensando en que un regadío produce 2.000 kilos de almendra en pepita y nosotros 150. Y queremos cambiar los precios. Y queremos, al final, dice, simplemente me voy, ¿no? Porque esto no soy competitivo, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Podemos cambiar los precios? No. No. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestro modelo de gestión. Eso sí podemos hacerlo. Ni podemos cambiar la forma de llover, ni el clima, así de la noche a la mañana, ni podemos cambiar los precios, ni cortando las autovías con los tractores, ni yéndonos a Bruselas, los precios no van a cambiar. No, en almendra ni en pistacho. Primer exportador, Estados Unidos, está todo controlado y los precios son los que son. Y esa lucha hay que dejarla. Lo que tenemos que luchar es por lo que podemos cambiar nosotros. ¿Qué podemos hacer? Ahorrar en nuestra gestión. Mira, si en pistacho se ha demostrado que la fauna auxiliar, en vez de tener que echarla todos los años, se puede reproducir dentro de la parcela, imagínate el ahorro que puedes tener. Si
en vez de podar de una manera, a lo mejor la poda mecánica, con un tipo de intervención, funciona, imagínate lo que te puede ahorrar. Si elegimos la variedad adecuada, que es resistente a enfermedades principalmente producidas por hongos, imagínate lo que te puede ahorrar. Porque al final dices, ¿cuál es el mejor sulfato? El mejor sulfato es el que no se echa. El que no se echa. El que lo soluciona la naturaleza. Porque al final, por muchas huertas que le demos a todo, la solución está en la naturaleza. La solución está dentro. Todo lo demás son cuestiones añadidas que tenemos, que las tenemos. ¿Qué puedo hacer más? Pues mira, en vez de labrar 5 veces, lo mismo dando un pase de ripper a 1 metro cada ripper, porque si los pongo más espesos voy a sacar piedras arriba y encima me va a trapizar el terreno. ¿Qué puedo hacer? Dar un pase de ripper, que el agua que me cae torrencialmente se me quede en mi parcela y no dar 5 pases de cultivador. Ya estoy ahorrando 4 veces en el tractor. ¿Qué puedo hacer más? Ahí es donde está nuestra cuestión frente al cambio climático y frente al calentamiento global y frente a la cartera. Porque al final hay una cuestión. Es verdad que se necesita relevo generacional, se necesita un montón de cosas. Es verdad que lo principal es que haya semillas de cambio sistémico. Es verdad que lo principal ahora mismo es que haya inspiración entre los jóvenes. Pero amigos, que no es lo más importante, pero sin esto se acaba la inspiración y se acaban los territorios. O hay casos de negocio regenerativos, ecológicos, regenerativos, o realmente estamos condenados. Al final, mira, yo tengo datos de muchísimos. Trabajamos en Portugal, trabajamos en la zona de Trancoso, Portugal, que llueve más, lógicamente, que aquí. Trabajamos en Italia, trabajamos en Francia, trabajamos en Castilla-La Mancha, y cuando tú extrapolas datos y ves resultados, te das cuenta que lo importante es lo que a mí me queda de 1 kilo de almendra o 1 kilo de pistacho después de montarla en el camión, que se va. No los 2.000 kilos que tiene aquel, porque lo que hay que preguntar es qué le ha costado producirlos, ¿no? Y de verdad, lo que sí podemos hacer es sacar valor añadido. ¿Qué es valor añadido? Primero, agricultura ecológica. Segundo, todo el que venga detrás aportando. Todo el que venga detrás aportando. Vamos a hacerlo todo lo que podamos. Es verdad que al final esto se tiene que trasladar hasta la mesa de un restaurante o hasta la vitrina de un supermercado. El mensaje. Porque si no, en esa labor habremos perdido, porque si las cosas son iguales o tienen duda, ante la duda o igual, vuelve la cartera. La gente no saca la cartera y suelta a la gallina. No conozco ninguna parte del mundo que haga la gente eso. La gente tiene 2 grandes sensibilidades y creo que el primer paso más importante que se dio en la agricultura ecológica fue el concepto de la salud. Había gente que le daba a sus niños de comer porque no tenía poder adquisitivo para lo demás y él comía de agricultura convencional, pero a sus niños le daba. Ese concepto fue. Pero ahora el segundo concepto es lo que hemos hablado, el cambio climático. Hay gente muy sensibiliza, de verdad, y gente que está dispuesta a pagar y a contribuir, porque es la única forma que tiene de contribuir. Porque vive en Londres, porque vive en Nueva York y porque hay que trasladarle un mensaje de que comprando un producto pues está contribuyendo a mitigar el cambio climático. Un producto mitigador del cambio climático. A partir de aquí, no sé el tiempo que me queda, nos vamos a desayunar cuando queráis. Podemos estar hablando tiempo, podéis preguntar, podemos hablar ¿qué voy a decir? Ahora ha llegado la avispilla, a la zona también, y bueno, y tendremos que atacar la avispilla, pero mirar, lo que os iba a decir,
La agricultura ecológica, la agricultura regenerativa, la agricultura agroforestal, la agricultura biodinámica, la agricultura de lucha integrada, todo eso es un conjunto de valores y no estorba nada. Y eso nos va a llevar a ser diferentes. Y cuando yo estoy hablando con alguien que tiene 2.000 kilos de almendra en Portugal y no paga los costes de producción, te quedas escuajaico, como dicen en mi tierra, escuajaico. Pero si has tenido 2.000 kilos de almendra, pues no tengo para pagar los costes de producción. Cuando llego aquí a Los Vélez y el tío cobra 200 euros de agricultura ecológica, o 200 y pico, cobra 150 de La Paz, de derechos, otros 100 y pico del pago único, 40 del cultivo de la almendra. Hostia, me he ido a 400 euros. ¿Cuánto te has gastado en una hectárea si la cultivas tú? Pues me he gastado 300. Me quedan 100 euros ya en la cartera. ¿Vale? Y ahora recojo la cosecha. ¿Y qué vale aquí una hectárea? No sé lo que valdrá por aquí, pero en mi pueblo hectáreas de estas de secano rabioso se cobran a 4.000 euros. Si te vas al otro lado vale 40.000. 10 veces más. Y allí, si uno con 10 hectáreas tiene que producir 2.000 kilos, el tío va hasta aquí, en almendro. Y aquí, haciendo agricultura ecológica, en nuestra zona, es rentable y gana dinero. Porque con los 40.000 euros que vale allí una hectárea, compra aquí 10. Y no vamos a basar el sistema en las subvenciones toda la vida, porque eso sería un error. Valor añadido, pero son un remedio necesario todavía, pienso, O sea, un remedio necesario donde la gente está aportando o estamos aportando con todas estas prácticas que estamos llevando a cabo, pues estamos aportando mucho. Mira, tenía un dato ahora mismo que no me acuerdo, no lo voy a dar exactamente porque no me acuerdo, pero era qué impacto de huella de carbono tenía producir 1 kilo de almendra en Estados Unidos. Y era más 2, y pico de emisiones. ¿Y qué impacto tenía? Aquí, en nuestra zona. Y creo que era menos 1,40. Y eso estaba medido. O sea, a la hora de justificar una ayuda, ya está justificada. Si es que ya estamos aportando más que recibimos. Si es que ya estamos mitigando. Desde el punto de vista es verdad que la recta no era solamente por la agricultura ecológica. Sí, la recta, es verdad, ese resultado en negativo, que al final es positivo, no era solamente por la agricultura ecológica. Es porque allí la cáscara es un residuo y aquí la cáscara es un combustible no fósil, que resta. Son muchas cosas que en ocasiones no ponemos en valor sobre nuestra zona. Estamos en el altiplano granadino, Los Vélez, el noroeste de Murcia y el Alto Almanzora conforman la zona de producción de almendra ecológica y superficie más grande del mundo. Y eso todavía no hemos sido nosotros, que somos los artífices de eso, de venderlo ni de ponerlo en valor. Ni de ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque parece que lo que importa es ser zona catastrófica. Es que es el gran problema que tenemos. Y realmente somos gente con recursos, somos gente que aportamos, somos gente que somos capaces de producir en esas condiciones edafoclimáticas limitantes, con una huella de carbono 0 o bajo 0, con una huella hídrica 0 o bajo 0. Y eso muchas veces no lo creemos, ¿no? Es verdad que dentro del proyecto Alvelar, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo por concienciar a la gente de esto, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a la gente joven, porque sin gente joven no hay relevo generacional, pero tampoco hay vida. Es que al final las explotaciones tienen que estar llevadas por esta gente. Pero que yo, en el momento que el otro día se lo decía a Cajamar, que nos vamos ahora para Albacete a hacer el 5º Foro Internacional del Almendro y el Pistacho con Cajamar, y se lo decía, en el momento que quiera, quien quiera, le demuestro que 100 hectáreas
aquí en Cúllalo o en Los Vélez son mucho más rentables que 10 hectáreas de alta producción en la parte del mundo. Ponme en California o ponme en Australia o me las pones donde quieras, valiendo la misma pasta a la tierra, pero mucho más rentable. Al tío le queda pasta fija. Y eso nosotros no lo estamos valorando. Aquí la gente, sinceramente, cuando va a muchísimos sitios y ves cómo vive la gente va al límite. Aquí la gente vive dignamente, la gente vive muy bien. Y es gracias al valor añadido de una producción que bueno, ahora hay menos diferencia. Se va a establecer más diferencia entre la ecológica, no preocuparos. Estados Unidos en la crisis. Yo estuve ahí en esa época, en la crisis sanitaria del COVID, hubo problemas graves y tenían 3 opciones. Allí tenían 3 opciones, porque los costes de producción eran muy altos. O sembrar pistacho, o abandonar los huertos, o hacer la agricultura ecológica. Un 3% se puso a hacer la agricultura ecológica en Estados Unidos. Un 3%. Eso quiere decir que sobre 1.700.000 toneladas de producción, imaginaros lo que viene al mercado después de 3 años de certificación. ¿Qué es lo que ocurre? Frenazo. Tampoco era normal vender la almendra a 9 euros. Que vamos a ser razonables. O sea, una almendra está a 3 euros y la otra a 9. Eso, al final, es como la que va al supermercado a por gambas y al final se trae sardinas, porque dice, están muy buenas las gambas, pero me parece que eso viene a ir en contra del poder adquisitivo de las clases medias. Y lo que tenemos que hacer, es verdad, que no voy a comprar 3 lechugas y tirar 2 porque sean baratas, que es lo que se viene haciendo, voy a comprar una ecológica. Pero es verdad que, oye, que tampoco era razonable. Ahora, tampoco es razonable ahora el diferencial que hay, pero que ya se están yendo de agricultura ecológica todas aquellas superficies que buscaron una salida en Estados Unidos principalmente y en España. A mí cuando se puso la almendra a 9 euros, yo no sabía ya lo que hacer. Me llamaban de Sevilla, me llamaban de Córdoba, me llamaban con 7.000 metros cúbicos de agua de La Mancha. Y decía, no, es que yo quiero reconvertir esto. Mira, si empezamos de nuevo, podemos. ¿Por qué? Porque empezamos de nuevo y vamos adaptándonos. Ahora, un árbol adaptado a lo que lo tiene usted adaptado es como si una oveja de granja o una cabra de granja con la pesebrera llena de pienso, me la llevo ahí a la sierra, se muere. Yo no voy a entrar en este proyecto, yo no le voy a cambiar a usted esto a agricultura ecológica, ¿no? Pero la gente se ponía loca por el dinero, al final, por ahí. Y eso ha sido un poco la historia. Ya os digo que, bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, si tenéis alguna pregunta, ahora o si no después, porque nos vamos a desayunar y tal. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier información que queráis de mi parte, siempre. Muchas gracias.